Ok. Ahora yo señalo postración largo postración. Vale, postración largo es varios acciones de tiene que fijar más. Es primero pena. Cuando levanta como los dos toca aquí arriba, ¿vale? Como así. Luego, segundo, mano es como forma de joya, es como así, los dentro, como así. Luego toca 4 lugares. Primero coronilla, segundo tercer ojo, tercero garganta, 4 chakras de corazón. Entonces cada lugar toca, tiene cada uno de significación. Porque es cuerpo de Buda y es todos los partes del cuerpo de Buda es el resultado de mérito. Importante. Lleno de energía, todas las partes del resultado del mérito. Mérito tiene dos: mérito de método y mérito de sabiduría resultado. Entonces, cada tema tiene energía, capacidad, ayuda a los demás seres a salir del sufrimiento. Consigue felicidad verdadera. Entonces, nosotros, una parte principal importante, 4 lugares. Aquí toca primero, aquí es Buda de Unisha. Buda de cabeza tiene aquí un nivel poquito alto, te llama Unisha. Es infinito de mérito de resultado. Tiene mucha capacidad de dar enseñanza, ayudar a los demás, salir del sufrimiento. Luego, segundo tercero ojo, es aquí Buda tiene una marca general a la 32 entre 80 marcas menores. Entonces 4 es Unisha, segundo tercero ojo, ahí tiene uno pelo rollado, tiene mucha energía también, ayuda a los demás. Tercero garganta, dar enseñanza, 84.000. 4 corazón es representante de mente omnisciente. Entonces 4 lugar toca aquí es nosotros pronto consigue como Buda energía para ayudar a los demás. Entonces solo toca también muchísimo beneficio, deja semilla. Entonces aquí. Luego es claro, de campo de refugio siempre antes, luego ofrenda infinitos, luego padre, madre, todos los seres. Ahora particular que tiene enfermedad de coronavirus, de seres también. Luego postración junto, luego recibido infinitos de rayo de luz blanco, néctar blanco, más o menos refugio mantra igual. Pero particularmente todos los obstáculos, cama negra de limpieza, particularmente enfermedad, día de hoy, día de día, esta época que pasando de todo sufrimiento, toda enfermedad, purifica, limpieza, con luz, rayo de luz blanco, néctar blanco, limpieza, rayo de luz dorado o amarillo y néctar amarillo entra, recibe bendición. Los dos. Entonces cuerpo postración largo es infinito méritos. Buda dentro de dicho sutra. Tú te cubres de tierra, cima de tierra hasta tierra de centro de cada átomo. Mira, infinitos, ya, imagínate. Cada átomo, tú acumulas mérito, 33 reinos de Dios de Rey, renacimiento de mérito, ya. Genera renacimiento de mérito humano, necesita mucho mérito. Dentro del humano, de rey también. Luego de Dios, mucho mérito. Rey de Dios, muchísimo mérito. Entonces, una posición acumula infinito reino de Dios de mérito. Pero nosotros, posición, motivación, no quiero rey de 33 reino de rey. Quiero mérito, quiero pronto alcanzar iluminación, ayudar a los demás. Motivación. Entonces, mérito tiene infinito, es parte de postración, ¿vale? Ok. Entonces, está yo he dicho, vigilación, cuerpo así. Luego, cuerpo es pena junto, yo cuando baja suelo también junto, no sabrá, ¿vale? Luego, manos como hecho, ¿vale?
Luego siempre ahí tiene una fundación Chusutsan, tiene una CD de 35 Yani Buda. Utiliza CD o pendrive o ahora hasta dentro de tus móviles, células también pueden meter, ¿ya? Luego ahí yo señalo, ¿no? Español tiene, luego tu repetición o tibet idioma. Tú puedes tener un espacio, tú puedes repetir. Entonces es muy fácil, ¿vale? Luego antes post-station tiene post-station de mantra para crecimiento mérito. Entonces yo utilizo Namo Menju Shuri, Namo Sushuri, Namo Otama Shuri Soha, ¿vale? Ok, entonces vamos así ya. Namo Menju Shuri, Namo Sushuri, Namo Otama Shuri Soha, Namo Menju Shuri, Namo Sushuri, Namo Otama Shuri, Namo Menju Shuri, Namo Sushuri, Namo Otama Shuri Soha. Mira, aquí tú ves acciones, ¿vale? Mira, pena junto. Luego mano así y cabeza tiene que tocar suelo. Aquí los dos mismos, rápido, así. Luego pujar uno cuenta de mala, como pujar uno bolita. Luego tu mano así, que puede ocurrir más. Así. Luego levanta así, ¿vale? Así. Namo Menju Shuri, Namo Sushuri, Namo Otama Shuri Soha, Namo Menju Shuri, Namo Sushuri, Namo Otama. Namo Menju Shuri, Namo Sushuri, Namo Otama Shuri, Namo Menju. Namo Sushuri, Namo Otama Shuri. Namo Menju Shuri, Namo Sushuri, Namo Otama Shuri Soha, Namo Menju Shuri. Namo Otama Shuri Soha, Namo Menju Shuri. Namo Otama Shuri Soha, Namo Sushuri, Namo Otama Shuri. Soha, como así, la final, así, 2, 3, 4, como así, luego puede parar. Entonces ahí, unos tienen cuerpo joven, no poblón, entonces solo aquí rodilla necesita, pero aquí dos, todavía pequeño, puede respaldar también, pero es cada uno ver según su cuerpo físico de condición, ¿vale? Luego también hago una dedicación, ¿vale? Siempre. Entonces es infinito mérito, épocas que da casa, entonces para transformar negativo positivo que da casa, una post-station de retiro es infinito méritos para ti, para ayudar a la familia, para ayudar a los demás, para ayudar a la enfermedad contagiosa pronto para. Todos los hacemos, entonces seguro, todos los cambios, ¿vale? Ok, gracias. Sí, aquí día de 4 preliminares siempre 108.000 cada post-station Mandela, sencilla refugio. Entonces día principio coge unos pesetos, yo he dicho libro del peseto, aquí coge, entonces más beneficio. Luego diaria no corta. Mínimo 3 veces. Entonces también todos los vida unos buen practicantes, ¿vale? 4 preliminares tiene una base, entonces tiene base budismo práctica. Luego realización paso a paso, renunciamiento de la bodhicitta la vacuidad. Luego 5 senderos, 10 bhumis auténticos desarrollar. Entonces es paso a paso, base es 4 preliminares, como más mérito, purificación más, ¿vale? Ok. Cada uno que tiene interestancia puede practicar, ¿vale? Gracias.